vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Buenas noches, muy bendecidos. Me ministra bastante Heima, recordando lo que padeció él, Jesús de Nazaret, su cuerpo, su carne, su vida. Es lo mismo que muchos de los que hemos tomado la determinación, porque fuimos predestinados para el Evangelio de la Gracia, pasamos. A él lo maltrataron allá en el madero, pero a nosotros aquí en la tierra nos humillan, hablan mal, sin haber visto absolutamente nada. Eso me ministra a mí bastante, que no he padecido lo que él vivió en su carne, pero lo hemos padecido en vida por el mero hecho de andar en la verdad del Evangelio. Pero vale la pena, vale la pena. Y siempre que lo escucho, me saca lágrimas. Eso es de los que Dios predestinó y constituyó legalmente Él en la gracia. A los que entendemos y paulatinamente hemos venido creciendo en la vida en el Espíritu, para ir matando y sometiendo esta carne diabólica. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Toda mi familia, los amamos mucho y aquí estamos, dispuestos a trompetear, hablar conforme a la voluntad del Señor. Hoy voy a compartir con ustedes haciendo Cristo en vosotros. Y si Dios me permite estar en pie, fuerte y poderoso, el domingo, estaré enseñándote, compartiéndote algo que tal vez tú nunca has oído. Y no te lo han enseñado, no te lo han enseñado. Que es la terminación de la muerte. Le he venido diciendo a él que él me dé la enseñanza. Que él quiere que se comparta para que la gente adquiera conocimiento y vida y autoridad y poder. Tenía otra enseñanza, pero el que manda es él, porque yo estoy en su reino y yo soy hijo y servidor de él. Entonces ahí te toco para que el domingo estés ahí en primera fila. A todos y cada uno de los bendecidos en el mundo entero los amo mucho. Permítame hacer una corta
oración, pero antes quiero saludar a Enrique Salcedo, bendecido, a René González, amado, bendecido, Blanca Ligia Ruán, a Blanca bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias por el día, por esta noche, por esta nueva oportunidad que tú nos das de cómo poder bendecir a tu pueblo, a tu heredad. El hermano Enrique Zambrano, que está ahí permanente en el Ecuador con su grupo, fortalécelo, llénalo de tu gracia y permítenos en un tiempo no muy lejano estar unidos con ellos, también con los hermanos de España, de los Estados Unidos, con el pastor Juan Castro, con Melkin Arias, con cada uno de ellos, con Manuel Guerrero, con Rafael Bones, con Melkin Arias, con todos los que tú predestinaste para este reino, para este evangelio, en la cual tú colocaste la vida de tu espíritu. Porque tu palabra dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. Úsame, habla por mi boca. No sé nada, Señor. Todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. La prioridad, el anhelo de ser esa puerta para que entre la gente justa a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Soy la última trompeta que suena, suena y sonará con sonido cierto, no incierto. Tu sangre lava todo nuestro ser. A todos y cada uno de los bendecidos en cada lugar, hermanos, hermanas, predestinados, predestinadas, que estén fortalecidas, que tú puedas bendecirlos, tenerlos fuertes en vida, para que ellos vean la grandeza y el poder de tu palabra en la tierra. Guarda a Colombia, protege a Colombia, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Coloca el hombre que tenga la capacidad de gobernar, Señor, esta nación, que lastimosamente el ser humano ha destruido
Tú sos el que quita reyes y pones reyes. Por encima de ti no hay quien pueda hacer verdaderamente algo. Solamente tú eres Dios y eres soberano. Bendice a mi país. Bendice, Señor, esta patria. Mira esa multitud de gente humilde, pobre, sencilla, que anhelan, Señor, un mejor vivir. Glorifícate de una manera bien especial en este domingo para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Declaro a Colombia bendecida, declaro a Colombia libre de toda maldición ancestral, sanguínea, diabólica y satánica, en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te doy gracias. Habla hoy por mi boca. No sé nada, todo tú lo sabes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos. Bendecidos con toda bendición. Voy a invitarte a abrir la Biblia. Que el tiempo, mira, el tiempo es oro. En Hebreos capítulo 13. Voy a leerte parte o muchos textos de este libro. Porque este libro cuando yo estaba en el sistema religioso, nunca lo toqué, porque no entendía sino lo literal no más. Cuando vine al Evangelio de la vida eterna y de la gracia, del reposo, meticulosamente empecé a estudiarlo. Me senté con esa hambre a comerme este libro o esta carta. Y varias veces la repetí. Pero como todavía no había crecido interiormente en el espíritu, todavía no entendía. Pero esto es una de las cartas favoritas mías, porque aquí te muestra lo eterno, solamente lo eterno. Entonces opté por paulatinamente irlo desmenuzando para acomodarme a lo que Dios a través del Espíritu le dijo a Pablo, para que enseñara a la iglesia, a la nueva Jerusalén, a lo que iba a quedar establecido eternamente y para siempre. Entonces, por eso hoy te voy a hablar, haciendo Cristo en vosotros. Dice la palabra en el versículo 20 del capítulo 13 de Hebreos: y el Dios de paz, Jesucristo el Señor, no como la paz que pronuncia, que paz para esto, no, el único que te da paz y dará paz a la tierra se llama Jesucristo el Señor. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Lo que es eterno es eterno. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su palabra, que es la voluntad de Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Dice, ahora nosotros tenemos que esperar y actuar base a lo que Él haga en cada uno de nosotros, o ha hecho, porque ahora es haciendo Él en nosotros, en el caminar del Evangelio de esta gracia. Cristo no estaba en la ley. Funcionando. El que funcionó fue Jesús. Cristo era la unción de Jesús para bendecir a... Jesús tenía su tarea de ir a morir en el madero, porque Él venía a hacer lo que Moisés no pudo hacer, a cumplir la ley. Oído, aquí ya no eres tú el que está haciendo, porque en la gracia ya no es por obras, ya no es por obras, para que nadie se justifique. Por eso es que Él dice, y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Observa varias cosas aquí. Este libro de Hebreos no trata de las cosas temporales, no trata de ellas, como las cosas del antiguo pacto, sino que habla de las cosas eternas, las cuales están más allá del límite del tiempo y del espacio, tales como la salvación eterna. Yo no sé de dónde sacaron que la salvación se pierde. Hay una mala interpretación a un texto que encontré yo esta semana. Y dije yo, ¿será que la gente lee y nunca entiende? Porque tan claro y tan sencillo que habla la palabra. Pero hay gente que quiere meterse a buscar donde no hay. Y de ahí sacaron, que más adelante te estaré enseñando ello, que la salvación se pierde. Cuando mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, oído, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para todos los que obedecen. Oído, ahí mismo en Hebreos 2:10, te dije yo que iba a manejar varias cosas, varios textos bíblicos en Hebreos. Pues convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, oído, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos.
Él es el capitán de este barco. Es el originador, inaugurador, líder, pionero de la salvación mencionada en estos versículos. Ahí en el versículo 3 dice: oído, escuche y retenga. Dice, de Hebreos 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? De aquí es que han sacado que la salvación se pierde. De aquí es donde le han echado mano a esto, para manipular e intimidar a la humanidad con algo literal. Por eso dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no se pierde porque usted ya es salvo eternamente y para siempre. Eso es lo que dice Juan 3:16. El amor de Dios no es el amor del hombre, del ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a determinada congregación, ni a determinado grupo. De aquí es que han sacado todo ello. Mira lo que dice el versículo 14 en Hebreos 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles. Oído, escuche y retenga. Él nos salvó de nuestra mala condición o la condición caída para introducirnos en la gloria suya por medio de Jesucristo. Cristo como el pionero, el precursor de esta salvación en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahí está en Hebreos, capítulo 6, versículo 20, dice, Hebreos 6, 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la forma o el orden de Melquisedec. Él fue el primero en entrar, oído, en la gloria del Creador. Y nosotros los seguidores tomamos el mismo camino para ser introducidos en la misma gloria, la cual Dios dispuso para nosotros ahora en Cristo. Oído. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2,
No me vaya a coger la noche como en estos días. El reloj es el peor enemigo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Oído, escucha y retenga. La gloria tuya ahora, en esta dispensación, es Cristo, que tiene que hacer en ti como lo hace en mí, la persona que a Dios le agrada. Para que puedas hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Cristo es Dios, Cristo es la unción y Cristo es la palabra. No es cuestión de que ese cuentico, Dios me mostró. Si Dios te mostró, te tiene que mostrar tu condición y la bendición, y tiene que mostrarte y revelarte verdaderamente lo que, si tú estás haciendo la voluntad de que es la palabra. Yo muchas veces me abstengo de pronunciar esa palabra porque eso es como un mito para que vean a la otra persona, oye, como el superhombre espiritual o la supermujer. Dios me mostró, Dios me reveló. Muchacho, a mí el que me habla y me enseña es el Espíritu, que está en mí, que me corrige, que me enseña a hablar, que me enseña a leer, que me abre los oídos para escuchar yo la palabra que leo. Yo mismo leo y me escucho y le doy vida al que está internamente. A mí no me habló ningún pajarito. La única vez que en mi vida he escuchado detrás de mi oreja o de mis orejas la voz del Espíritu de Dios en mi vida fue cuando recién entré al sistema religioso, que Él me selló. Cuando Él me selló, oí la voz que me dijo: pasa adelante. Cuando el pastor estaba llamando a la gente, a los llenos del Espíritu, escuché la voz. Atrás volteé a ver quién era, no había nadie, sino bancas. Y eso no lo sabe sino mi esposa, y ahora que yo te lo cuento a ti. Pero yo no me pongo a decir, el Espíritu me oyó. Anhelo, deseo volver a escuchar la voz de Él en mi vida. Pero cuando no la escucha, Él me da el texto, me guía por la palabra. Y eso es lo que Él dice. Por eso tú te sientas con una persona que tiene la vida del Espíritu y hace la voluntad de su Creador, te habla en sabiduría. Que muchos no pueden entender porque son todavía naturales. Yo no soy un superhombre, soy un hombre humilde, pero consagrado, sí. Mi vida está consagrada totalmente a mi Creador. Aprendí a escuchar y valoro a la persona que habla con denuedo y con unción.
Pero no valoro al que especula, al que trata de manipular, intimidar. No lo acepto. Algún día tendrá que mejorar. Porque el Espíritu de Dios es uno. Y es imposible que a mí me vaya a hablar una cosa y a otro le vaya a hablar otra cosa, como que si estuviera en Marte, sabiendo que la palabra es Dios mismo. Que tendremos que llegar a hablar todos, como dice 1 Corintios, por un solo espíritu. Para que se pueda dar verdaderamente lo que uno anhela y que quede establecido en la tierra, unidos por las coyunturas. Todos colocados en una misma visión, con el propósito de bendecir las naciones y los pueblos. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 dice, 2:12. Y os encargamos, oído, que anduvieses como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Él, Jesucristo, abrió el camino y hoy nosotros seguimos ese camino. Anhelamos que la gente vea en nosotros, los que estamos hablando en el Evangelio de la Gracia, no el título humano, que aquí el título humano no sirve. Aquí el título humano no es, aquí no puede manipular el título humano. El cartón del reverendo Julano, Sultano, Perencejo. Aquí nosotros no tenemos que impresionar a nadie, sino ser obediente a la palabra, vivirla, asentarla, rumiarla, buscar el pensamiento de Él, lo que Él quiere decirme a mí, para que yo pueda hablarle a otro. Cuando ese otro reciba y vea su transformación por la palabra que yo le doy, es porque la gloria de Dios o de Jesucristo se manifiesta a través de nosotros. Esto no es cuestión de tener yo aquí atrás en la pared, Julano de tal, el reverendo tal, con títulos de tal y tal y tal. Aquí no sirve, hermano. Aquí el que perfecciona se llama Jesucristo, la unción. Por eso es que Él nos mete en aflicciones. Por eso es que Él mismo hace en nosotros para que podamos alcanzar lo establecido por ¿quién? Por Dios. Él es el camino, la vida. Me senté con un sacerdote y el sacerdote, pues charlatán el hombre. Cuando empezamos a interactuar, me dice, oye, ¿y tú por qué no tienes una iglesia gigante con esa sabiduría que tienes?
Le dije, no, porque no hago yo. El que tiene que hacer es él. Y si todavía no funciona, es porque algo grande establecido está para mí. Porque con esas 3 palabras o 4 palabras que me dijiste y viendo la Biblia, hermano, es una interpretación espiritual que solamente la gente que es de Dios puede interpretar. Me quito mi sombrero, mi cachucha delante de usted. Pastor, lo felicito. Y siga así. Le da muchas gracias. Porque es que Dios a mí, personalmente a mí, yo lloro cuando estoy dormido, que oro con Él, estoy llorando en mi sueño, clamando, declarando, confesando, pidiéndole a Él que me muestre y me da los textos bíblicos. Es para mí, para que yo crezca y la gente vea en mí que yo soy una persona diferente a la gente que está en el sistema o en el mundo. Y eso me lo hacen saber. Usted tiene algo que otros no tienen. Y es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. Por tanto, Él no solo es el Salvador que nos rescató de nuestra condición caída, sino que también es el autor que como pionero entró en la gloria de Dios para que nosotros seamos también llevados a la misma condición de Él, entrando en la gloria de Dios. Hay un título que tengo por ahí, para que no se me olvide, yo muchas veces escribo y guardo el papelito por acá en el escritorio, por acá, o lo meto en Biblia, sino que no sé dónde está, pero más adelante. Donde en este caminar espiritual, cuando Él me dio el texto a mí de Apocalipsis, hace más de 10, 12 años, que en el reino de Él solamente operan reyes y sacerdotes, inmediatamente yo me puse a buscar, porque quería entender. Porque en el reino natural o en el reino de las tinieblas hay mucha gente con muchas credenciales y muchos títulos, y espiritualmente lo que recitan son unos textos y los interpretan a su manera, porque ni a ellos espiritualmente les ha dado resultado. Pero como hay tanta gente, perdónenme la expresión, embelequera, que a todos le dicen amén. Y con la inocencia de la persona crece materialmente. Cuando los que lo oyen a Él, espiritualmente están acabados, porque no entienden absolutamente nada. Muchachos, yo quisiera que ya comenzara el soplo de Papa, de Papito Dios, metiendo a la gente que fue predestinada para componer las Jerusalénes
espiritual o celestial. Y ver yo con mis propios ojos. Porque como te digo, ya tú eres salvo. Ya tú eres salvo. Por el amor de Dios ya tú eres salvo. Nadie te puede decir que no, que te vas al infierno, porque infierno no hay, está cerrado. Pero no es de esa salvación que se habla, sino de la salvación actual. De la transformación del alma. De la vivencia en el espíritu. Del progreso espiritual. De la honestidad, de la seriedad. Cero religiosidad. Mucha vida en el espíritu. Entrega, espera, reposo, confianza, dedicación a Él. Cuando yo vi ese texto de Apocalipsis 1:6, entendí que lo mío era espiritual, no natural. No que me fueran a poner el mejor zapatero de Colombia. Tantos años con título tal, estuvo en la universidad tal, estudió aquí, estudió allá. Esto no es malo estudiar. No es malo. Lo malo es malinterpretar, no entender para qué se capacita la gente hoy en día. Ahí estamos viendo los países en caos. Cuando yo creo que un hombre que va a ser profesional se prepara para vivir para la cual se preparó. Es su carrera natural. La espiritual, muchachos, 40 años. 41 años llevamos nosotros en el Evangelio. Y seguimos creciendo. Creciendo hasta que podamos entender que nuestra vida está guardada en Cristo para la gloria del Dios eterno. Y eso es lo que él dice. En el griego denota que el autor y la causa no de la salvación que dicen que se pierde para siempre, sino de la salvación eterna que habla el libro de Hebreos, cuyos efectos, oído escucha y retenga, y resultados son de la naturaleza eterna de Dios y trasciende las condiciones y las limitaciones del tiempo y del ser humano. En Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 6, mira lo que dice. Permíteme tomar un poquito de agua. Dice: pero ahora tanto mejor, ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
Yo no sé si es que la gente lee y no entiende. Al ser nuevo pacto, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Cómo hay que funcionar en este nuevo pacto? Una mente nueva, renovada, transformada. Todo debe de ser nuevo. ¿Por qué yo tengo que traer muletillas del sistema para tratar de impresionar a la gente espiritual cuando la gente está esperando es aprender a depender del Creador, a declarar, a hablar con su Creador, a declararse como Él los ve, como los ve completos, reinando, sacerdotes, reyes? Pero hermano, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bueno, eso es lo que dice Hebreos 13:20. En la parte, ahí en Hebreos 13:20, en la parte C, dice, bien claro, por la sangre del pacto eterno. Oído, donde estamos en el Evangelio de la gracia del Cristo resucitado, es un pacto eterno, eterno. Por eso este libro no trata, oído, de cosas temporales, como las cosas del antiguo pacto, sino de las cosas eternas. Oído, las cuales están más allá del límite del tiempo y del espacio, tales como la salvación eterna. Al estar en Cristo usted, amado hermano o hermana, como estoy yo, la salvación de nosotros es eterna. Si el diablo estuviera vivo, metiera la mano ahí, la unción se la come. Oído. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido oído, perfeccionado, vino a ser autor, oído, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el problema. Que se te puede estar hablando un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tiene la capacidad de entender, de transmitir. El anhelo de ella es verte caminar en el Espíritu, salir de la vida antigua, de la vida pasada, que aprendas a hablar positivamente, que seas de un solo lomo, que seas de una sola lengua, de una sola boca, que tú no cambies y que sepas que tú eres espiritual. Cuando la persona es fluctuante, inmadura, soberbia, prepotente, que todo lo quiere por la fuerza, ese no es espiritual. Lo espiritual es apacible, lo espiritual es claro, lo espiritual oído, no se desgasta, mi hermano. El juicio eterno. En Hebreos 6:2 dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ves que este libro trata de eso? Ahora ya la gente dice que en Dios no hay juicio, porque en Cristo no hay condenación. Chacho. Ridículo. Es cierto, en Cristo no hay condenación, pero hay que estar en Cristo, vivir bajo la unción, bajo la palabra, obedecer, hacer la voluntad del Padre.
¿Sí o no? El juicio eterno es de que usted viva mal hasta que se muera. Y después de muerto sigue viviendo mal. Teniendo una plataforma para una salvación eterna, que es la palabra, el Evangelio de la Gracia. En Cristo hay redención eterna. Redención. Redimidos, comprados a precio de ¿qué? De sangre. Hebreos 9:12, mira. Abba, Padre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Cómo se puede perder la persona que viene y reconoce que Jesucristo es su Señor? Hermano, yo no sé de dónde es que han sacado, es para la cuestión de intimidar a una persona. Por eso en diciembre, miren, diferentes congregaciones naturales encierran a la gente el 31 y el 24 y que para que no van a tomar ni van a escuchar. Y oye, hermano, eso es ridículo. Salen con los ojos colorados como empepados. Eterno. 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos. El Dios mío no está crucificado. El Dios mío mora en mí, yo soy el templo de su Espíritu. El Espíritu eterno. ¿Quién te dijo a ti que el Espíritu se va? Es una mentira, es una manipulación. Si a ti te sellaron con el Espíritu del Creador, eso es eternamente y para siempre. ¿Es que tú crees que ese es el super ungido que bajó del cielo y te puso la mano y bueno, si no funciona se te va? No. No. La herencia eterna, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo oído muerte, para la remisión de las transgresiones que habían debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién te la va a quitar? Si quien te la dio fue tu papá. Por eso es que Él tiene que hacer en nosotros lo que Él anhela ver en nosotros. ¿Qué persona en la tierra va a hacer lo que Él anhela ver en nosotros? Muchachos. La herencia eterna, el juicio eterno, el espíritu eterno, la herencia eterna y el pacto eterno que habla Hebreos 13:20. Ahora en el nuevo pacto, muchachos, mira lo que dice ahí en Hebreos 7:22. Y hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. Esquivan porque quiere que uno encaje con algo que es natural y es imposible.
a medida que la persona va tomando señorío, crecimiento en la vida espiritual, va distinguiéndose. Va distinguiéndose. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de una mejor o de un mejor ¿qué? Pacto. En este pacto hay vida. En este pacto hay poder. En este pacto hay señorío. En este pacto hay discernimiento de espíritu. En este pacto hay franqueza. En este pacto hay abundancia de palabra. En este pacto hay vida y vida en abundancia. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 8. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Te suena? Nuevo pacto. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primer pacto. Y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo ¿a qué? A desaparecer. Oído, escuche y retenga. Sino que también es un pacto eterno, el nuevo pacto. Es eternamente eficaz. ¿Debido a la qué? A la eficacia eterna de la sangre derramada en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Oído, con la cual fue puesta en vigencia, para que cuando tú cometas un error, te sumerjas en la sangre del Cordero, la cual te santifica, inmediatamente te quita, te limpia de cualquier error. ¿Qué tú tienes que irle a decir a otra persona? Mira, que yo hice esto, Oye, eso es en el catolicismo. Tu gran sumo sacerdote se llama Jesucristo. A él dile: fallé, cometí errores, pero no los volveré a cometer, porque esto me ha traído consecuencias, dolores de cabeza, okay. Me baño en tu sangre, me lavo en tu sangre, cometí esto, cometí aquí, metí aquí, esto acá, bueno, ciertas cosas. Ahí está la sangre del Cordero de Dios. Ejemplo, Mateo capítulo, para ir terminando, Mateo 26, santo. Santo, 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 santo. Versículo 28. 26, 28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos. Los muchos son el 70%. Que por muchos es derramada para remisión
de sus pecados o sus errores, de su desobediencia. Oído. Por eso es que dice bien claro, que a la medida en que la persona va creciendo en la vida en el Espíritu, y en la única parte que crece la persona en la vida en el Espíritu, en el Evangelio de la Gracia. Porque Dios no está en la ley. La ley es una maldición, dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bautismo, imposición de manos, pelea con el diablo, cenita, bautismo en agua, todo eso. Eso es del sistema religioso. Lucas, capítulo 22. Voy terminando. Lucas 22:20. Abba Padre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Oído, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nuevo pacto. Nuevo pacto. En Hebreos 13, donde empezamos, (13:21) dice: os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria y por los siglos de los siglos. Presta bien atención a lo que estás leyendo. Os haga actos. ¿Quién tiene que hacernos capaces actos para transmitir, para enseñar, para revelar, para mostrar lo que Él anhela, que es la palabra de Él, que es la voluntad? Es Él. Es Él. Él es el que tiene que hacernos actos, capacitarnos, quitarnos las pulgas, las garrapatas, quitarnos el orgullo, la petulancia, la mentira, la tradición, lo natural, lo diabólico, lo satánico, lo perverso, para poder funcionar dentro de este reino, donde no hay sino reyes y sacerdotes. Y el reino mendiga. Ese es el título que tengo por ahí escrito. Un rey es un rey. El rey ordena, se capacita, se hermosea para no engañar, para no manipular, para no disfrazarse, haciendo esto y esto y esto oculto de los demás, y va a tratar de persuadir cuando tenemos un testigo fiel, que es el poder del Espíritu, que nos enseña verdaderamente qué tipo de personas es la que habla. En toda buena obra, para que hagáis su voluntad. La voluntad de Dios es la palabra. Por eso es que dice: ahora Dios está haciendo en nosotros, a través de ¿qué? De Jesucristo, lo que es agradable delante de Él, por medio de la unción. Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, no es que usted tenga que hacer. Quien produce el querer como el hacer es Él que está en usted, a través del Espíritu. Ya en este evangelio usted no tiene nada que hacer para alcanzar los objetivos. Deje que Él haga y sea obediente. Sea capaz de transmitir lo que Dios le transmite a usted para perfeccionarlo. Yo le compartí a mi esposa, le decía en estos días, hoy en día a mí no me da temor de sentarme hasta con el presidente de la República, porque quien me ha capacitado a mí no me ha vacilado. Sabe cómo tiene que hacer el corte perfecto, donde yo flaqueo para que yo pueda estabilizarme. Si tú esperas que un hombre te circuncide en redondo, te va a dejar pedazos. Porque el hombre no tiene la capacidad que tiene tu Creador de hacerte el vaso que Él anhela verdaderamente usar. Por eso presta atención. Que ministros competentes de un nuevo pacto no es el que tiene títulos, no es el que aparenta vivir en la abundancia. La abundancia de nosotros es la palabra para poder manejar lo establecido por Dios, que es el mundo entero. Por eso yo nunca a Él le digo, Señor, mira que estoy pasando aquí, acá, allá. Lléname de tu sabiduría, porque la multitud de personas que tú predestinaste para este reino, yo no las puedo gobernar con la sabiduría humana. Necesito de ti y que me rodee gente de un solo lomo, de una sola personalidad, no fluctuante. Permíteme edificarlos desde el principio hasta que lleguen a la función donde ellos tienen que gobernar y manejar el resto para la vida eterna de cada uno. Por eso ahora es dejando que Cristo haga en ti. Tú no metas mollero, tú no metas fuerza, tú no busques, deja que Él te guíe. Él es la unción. Él es la unción. Eso es, amados bendecidos. Permíteme hacer una corta oración dándole gracias al Creador. Tu palabra, Señor, es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por usarme. Gracias por hablar por mi boca. Gracias porque sé que esta semilla, poderoso Dios, caerá en una buena superficie que dará el fruto que tú esperas en la tierra. Gracias por los del norte, el oriente, el occidente y los del sur. Gracias por el ministerio internacional que tú me has dado. Gracias por todo lo predestinado. Porque tu palabra dice, y aquel que es poderoso
para hacer las cosas mucho, 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 mucho más abundante de lo que yo pida o entienda según el poder que actúa en mi vida. Te doy gracias por habernos bendecidos eternamente y para siempre con este evangelio, con la vida eterna, con la salvación eterna, con el pacto eterno, para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por mis hermanos. Los declaro como tú los ves, bendecidos, fuertes, poderosos, sanos, prósperos y en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, los amo mucho. No te olvides lo que te dije para el domingo. Te mostraré que la muerte fue destruida, que la muerte hoy en día es una derrota para el ser humano. La vida y la muerte están aquí. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, con toda bendición espiritual.